Alégrate y gózate una vez más en este día, este hermoso día que nuevamente el Señor nos ha entregado en nuestras manos, ha puesto a disposición nuestra para que podamos ponernos a cuentas con Él. Nuevamente estamos aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, independientemente de en qué horario nos estés viendo. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por este día que da en nuestra existencia. Él que es el creador de todo lo que existe en este reino plano, todo lo que existe debajo de este gran domo. ¿Qué tal? Esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM, la Super Radio, la voz de los milagros. La intención del corazón de Dios al dar este programa, esta programación, es la que permite a cada uno de nosotros poder realzar los valores a través de la palabra de Dios. Los corazones recibiendo de la palabra de Dios es lo más hermoso que Dios anhela, lo que Él desea. Son sus almas, es las almas de cada uno de nosotros. Nosotros realizamos este programa con mucha pasión porque sabemos precisamente que es en beneficio de todos y cada uno de los que están escuchando. Apóyanos en nuestras redes sociales, ahí en nuestras páginas, en la página de Facebook, La Voz de los Milagros, y en Corban Radio. También ya a partir de ya en nuestra página de YouTube también Corban Radio. Visítalas, te lo agradece el que habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, que aparte de visitarlas te pide que le des un me gusta, que compartas nuestras publicaciones. Con eso nos ayudas a llegar realmente a más corazones y así tú y yo juntos estaremos realzando los valores a través de la palabra de Dios. Amigo, amiga, aquí en esta tarde, en esta estación de radio, en esta cabina, te digo, todos aquí somos bendecidos, todos somos bienvenidos. La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, nos dice lo que significa Corban. Corban significa ofrenda a Dios. Por eso es que este programa lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor, porque sabemos que en cierta forma es nuestra ofrenda a Dios al ser un servicio social a toda la comunidad. Mandamos un saludo en este momento a todas aquellas personas que están escuchándonos, así ya como habitualmente lo hacen. Ponemos a su disposición al final de este programa el teléfono en cabina, el 664-872-0938. Al final estaremos atendiendo llamadas para peticiones de oración, cualquier necesidad que tengas. Te damos también en este momento mi teléfono personal para atender mensajes de WhatsApp. Es el 664-213-1744. Quédate aquí al pendiente. Así es de que, amigo, amiga, agradeciendo tu sintonía, vamos a abordar un mensaje acerca de la humildad y en contraparte el orgullo. Somos hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, y todos los hijos de Dios debemos crecer espiritualmente, porque la Biblia dice que Él nos anhela nuestras almas. Hasta aquí es verdad, todo lo que hemos vivido ha sido doloroso, especialmente en este 2020. Ha sido duro, ha sido largo y pareciera que nunca pasaría, que no pasará. Pero sí, ya todo está pasando. Pronto vendrá un avivamiento de todo nuestro entorno. Y se deberá más que nada al avivamiento en nuestro interior, al avivamiento interno de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Para ser hijos de Dios exitosos verdaderamente, debemos de aprender a humillarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante y de hecho es un secreto. Es un secreto que para el éxito tengamos que nosotros humillarnos a nosotros mismos, no ante los hombres, sino ante Dios. Y te redefino lo que es éxito. Éxito no es lo que manejan allá afuera. Éxito no es lo que la mayoría de las personas piensa. La mayoría piensa que tener éxito es que todo lo que hagas te salga bien en cuanto a los estándares establecidos en la sociedad, pero verdaderamente eso no es tener éxito. Ser exitoso es aquel que hace todo lo que emprenda, todo lo que haga, que lo haga con el corazón y que dé de sí mismo lo mejor, no lo perfecto, sino lo mejor que cada uno de nosotros tengamos. Esto es tan importante y de hecho también te repito que es un secreto, pero Dios, que es bueno, amoroso y que nos ama tanto y que Él sabe perfectamente que este es un secreto, nuestro mismo Dios nos da la herramienta para que no batallemos, para que no tardemos tanto en encontrar esa técnica, ese secreto que nos da su revelación. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado.
humillado entonces el ser humano, el Hijo de Dios. Aquí está el secreto entonces. Este es el verbo en cuya oración trae un hermoso predicado. La humildad es una característica del alma que nos prepara a cada uno de nosotros para tener fe. Pudiéramos decir entonces que la virtud de la humildad es todo un verdadero poder. Es una joya hermosa. Es esa joya en la que para ser reconocido, para así cada uno de nosotros, todos los seres humanos, ellos mismos no la quieren poseer, a pesar de que todos ellos mismos han reconocido que esa es una clave del éxito. No la quieren poseer, pues la humildad termina con su propio ego, con su propio orgullo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así lo dice el Proverbio 22, 4. La humildad entonces es una característica del alma que nos prepara para poder tener fe. Muchas personas alaban la virtud, la humildad, el poder y la consideran una joya hermosa. Sí, es verdad. Pero la mayoría de ellos no la quieren poseer. Te repito, porque termina con su ego, con su falso orgullo. Termina con el poder que aparentemente ellos puedan tener sobre otras personas. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto es lo que dice el poderoso de Israel. Y dice: ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar donde suceda eso, donde su pueblo se humillare y que busque su rostro. Amado amigo, cuando tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, nos mantenemos bien informados de lo que sucede a diario. No es difícil llegar a la conclusión de que lo que este mundo más necesita es un despertar, pero un despertar a la verdad de Dios. En este mundo que está desesperadamente corriendo, avanzando, buscando su propio sustento, porque no confían en Dios. Porque si así fuese, todos nos diéramos cuenta, todos se dieran cuenta que nuestro sustento completa y absolutamente está en manos de Dios. Este mundo desesperado le urge sentirse seguro y exige su seguridad en nuestras autoridades. Corren a ellas, exigen a ellas, exigiendo seguridad. Pero difícilmente se ponen a pensar la mayoría de ellos que este mundo se encuentra así porque todos y cada uno de nosotros somos los culpables. Todos y cada uno de nosotros somos los culpables porque en nuestras manos está educar a nuestros hijos. En las manos de los padres está el educar a los hijos. Como lo dice la misma palabra de Dios: instruye al pequeño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se olvidará de ese camino. En eso hemos estado fallando como padres. En eso sí ha estado fallando nuestro gobierno, porque el sacar el tema religión de las escuelas, siempre lo comento yo, es un tema acertado para nuestra niñez, y estoy a favor de eso. Pero sacar el tema religión de las escuelas no significa sacar el tema Dios. Gobierno y padres de familia tenemos que estar reforzando la educación que le estamos dando a nuestros pequeños para poder tener una mejor sociedad. De hecho, un avivamiento que se está necesitando actualmente, no solamente en las iglesias, en toda la ciudad, los estados, nuestros países, nuestra tierra, le urge que sea sanada por Dios. El mundo entonces desesperadamente necesita de que algo avive su fe. El mundo desesperadamente necesita de que surja un avivamiento, pero tiene que ser basado en la palabra de Dios, que se derrame sobre todos y que la humanidad reconozca y se vuelva a su creador. Pero la realidad del caso es que este despertar que el mundo necesita así tan desesperadamente nunca sucederá sin que antes suceda primeramente en la iglesia. Y para que suceda en la iglesia, tiene que estar primeramente en cada uno de nosotros. Ese avivamiento debe surgir en nuestros corazones. Ahora, deseo detenerme aquí para hacer un énfasis, una aclaración.
Cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a una congregación en particular, porque pronto surgirán aquellos que estén diciéndome, pero tú lo que quieres entonces es que yo me cambie de una religión. Para nada. Yo lo que quiero en este momento, y siempre mi intención será que tú y yo juntos tengamos una relación íntima, estrecha con nuestro Señor. No me estoy refiriendo a una congregación en particular, ni a una denominación, sino a todo creyente que cree fervientemente, con una fe viva en la obra salvífica de Cristo. Pero por otro lado, tampoco me estoy refiriendo al movimiento ecuménico, ese movimiento que pide la unión de todas las iglesias, de todas las denominaciones, porque esto es contrario a la palabra de Dios. Me refiero a ese movimiento en el que todo creyente debe tener, no ese movimiento ecuménico, pseudoespiritual, del sistema maligno que domina actualmente, sino me estoy refiriendo al verdadero pueblo espiritual de Dios. En su totalidad, así es, a todo aquel creyente, y puede salir de cualquier religión. Así que no quiero que nadie aquí pueda interpretar, pero sí deseo que todos los que están escuchando, y toda mi ciudad, y todo el lugar donde tú te encuentras, deseo que todos lleguemos a un despertar espiritual, tal se haga el caso que cada uno de nosotros propiciemos un avivamiento local en nuestra iglesia y juntos como iglesia en nuestra sociedad. Digo esto porque hoy en día la iglesia de Cristo ha sido agredida y en ocasiones invadida, ocupada por poderes extraños, y esto ha producido un concepto erróneo acerca del verdadero significado de un avivamiento. Te comento todo esto porque cuando tomamos un grupo de creyentes y le preguntamos el significado del avivamiento, la mayoría de ellos responderá que el avivamiento es algo que se aplica al mundo o a una congregación, y no necesariamente a la iglesia de Cristo. Pero si piensas de esta manera, deseo informarte que estás en un mal, pero muy mal camino. Con esto no quiero decir que el mundo no necesite reconocer y volverse a Dios, sino todo lo contrario. Lo que yo estoy diciendo de un avivamiento que nunca llegará al mundo sin que antes suceda primeramente en la iglesia. Así que este será nuestro mover, tú y yo, amigo, amiga. Si ya somos hijos de Dios, si formamos parte de la iglesia, esa es responsabilidad nuestra, el promover un avivamiento local en cada una de nuestras congregaciones. Así que estaremos explorando esto. El deseo en mi corazón el día de hoy es que podamos entender bien lo que significa el avivamiento, que aprendamos las condiciones para poder cumplir esas expectativas antes de que suceda, de que pasemos hoy en día, ahora, a lo que dice la palabra de Dios. Un avivamiento causado a través de la humildad, contrario al orgullo. La Biblia muchas veces contesta acerca de esto. Nos contrasta muy bien el orgullo contra la humildad, y nosotros tenemos que observar algunos de sus contrastes. Por ejemplo, dice el libro de Santiago 4:6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También nos dice esto el libro de Lucas 14:11. Y por otro lado, Proverbios 29:23 nos dice que la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. También en el Proverbio 16:19 nos dice: mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Jehová asolará la casa de los soberbios, nos dice el Proverbio 15:25. Pero los mansos heredarán la tierra y se saciarán con abundancia y se saciarán de paz. El Salmo 37:11. También en el libro de Proverbios 16:18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos, nos dice el libro de Mateo 18:4. ¿Y tú? ¿Que eres levantada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Aquí refiriéndose la palabra de Dios en Mateo 11:23 a una nación, a una ciudad. Y aquí tenemos que hacer un hincapié en que nosotros no podemos ser esa que será levantada hasta el cielo y hasta el Hades será abatida.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice Santiago 4:10. Otro contraste muy fuerte entre el orgullo. Si uno se considerara un poco superior a los demás, la palabra de Dios nos dice que tenemos que considerarnos en humildad. Uno debe de reconocer que uno es indigno. Y se presenta en Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo que exaltó su propia persona, que se exaltó a sí mismo, no logró favor de Dios, mientras que el publicano, quien confesó ser pecador, alcanzó misericordia. Dios siempre condena el orgullo y siempre aprueba la humildad. Ahora, regresando un poco a 2 de Crónicas 7:14, que nos dice literalmente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. Como acostumbro decir, para poder tener un mejor entendimiento de este mensaje que Dios nos trae, me gustaría que juntos hiciéramos una pequeña oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te estoy pidiendo en este momento, Padre, la apertura del entendimiento en el corazón de todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento, Padre, ya sea por primera vez que estén escuchando un mensaje como este, Padre, o que ya estén buscando concienzudamente buscar de tu palabra, mi Dios. Yo te pido en este momento, Señor, que sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales, y sobre todo, Padre, que entiendan, mi Dios, que tenemos que regresar a los cimientos. Tenemos que regresar a formar esos cimientos fuertes de una sociedad. Y esos cimientos son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y la heredad que nosotros podemos dejarles a ellos siempre será mejor el que esté basado en tu palabra, en tu enseñanza, Señor. Te damos gracias también por la apertura de los medios de comunicación, Señor. Abrirse a tu predicación, a la predicación de tu palabra. Te damos gracias por esta estación de radio, Señor. Te pedimos que sea fortalecida y que quites, mi Señor, todo obstáculo que pueda tener a lo largo de su camino. Te pedimos, Señor, el crecimiento de toda esta ciudad, de toda esta civilización que esté escuchándonos en este momento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Así es, hermanos, amigos, para poder tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que ver como algo necesario el hacer ese repaso en la historia. Por ejemplo, en este libro, en el segundo libro de Crónicas, que nos ofrece una historia tópica del fin del reino, un reino que estaba unido, el reino de Salomón y del reino de Judá. Aunque el segundo libro de Crónicas es una continuación del primero, en realidad se centra más en el reino del sur, en el reino de Judá, que en el reino del norte, en el llamado Israel. La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad, y nosotros tenemos que observar a estos dos reinos y tenemos que notar algunos de sus contrastes. Dios asiste a los humildes y resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, como dice Santiago 4:6. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También lo vimos en Lucas 14:11. La soberbia del hombre siempre le abate, pero el humilde de espíritu, se sustenta en la honra. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y Jehová asolará la casa de los soberbios, pero los mansos heredarán la tierra. Recrearán con abundancia de paz, como dice el Salmo 37:11. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez del espíritu, nos dice Proverbios 16:8. Cualquiera que se humille, ese es mayor en el reino de los cielos. El libro de Mateo 18:4 nos advierte. Y luego también Mateo 11:23. Y tú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Estamos viendo estos contrastes que hemos estado ya a punto de tocar.
Ese fariseo que se exaltó a sí mismo no logró mayor favor de Dios, mientras que el publicano, quien confesó su pecado, alcanzó esa misericordia. Y es necesario tocar nuevamente estos contrastes para hablar acerca de estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur o Judá. Dios siempre condena el orgullo más y siempre aprueba la humildad más. La razón por esto es que la mayoría de los reyes no habían llegado a la realidad de que, apartados de su verdadera misión con la nación del pacto, es decir, como el pueblo escogido de Dios para llamar a otras naciones a servir a Jehová, Judá sola no tenía llamado, ni destino, ni ninguna esperanza de ser una gran nación. Solamente todo lo que hicieran de acuerdo a la voluntad de Dios tendría un verdadero valor. Pero la creciente apostasía inevitablemente les condujo al juicio de Dios. Curiosamente, hoy en día la iglesia está enfrentando algo muy similar, algo muy parecido en cuanto a la apostasía. Esto es algo que queda muy bien resumido en las palabras del profeta Hananí cuando fue a hablar con Asa, rey de Judá. Según encontramos en 2 de Crónicas 16 del 7 al 9, cuando leemos: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para adorar. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, porque les has hecho este recuento. Le exhorta con una pregunta: ¿por qué le has hecho este recuento? La razón por la que le has expuesto este breve recuento es para que lleguemos a la conclusión que el Señor, a través de su palabra, nos enseña repetidamente. Cuando nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones, pero cuando nos mantenemos fieles y obedientes, el Señor nos entrega la victoria siempre, siempre. Y esto siempre producirá un avivamiento interior que forzosamente derivará en un avivamiento exterior. Así que manteniendo nosotros esta intención, debemos mantenernos estos breves detalles en nuestra mente. Ahora preguntémonos: ¿qué es un avivamiento? O podrás decirme tú: pastor, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es una acción y efecto de avivar o avivarse, sentirse animoso, animado. En otras palabras, es cobrar ánimo, vigor, ser energéticos, y nuestra fe que sea fuerte y poderosa. Una gran porción de los creyentes piensan en el avivamiento y piensan que es algo que solo se aplica a un mundo determinado. Pero la realidad es que ese pequeño mundo determinado, esas iglesias que muchas veces así lo piensan, nunca experimentarán un avivamiento genuino si no se manifiesta ese avivamiento interior a nivel personal en cada congregante. Examinemos más a detalle los versículos que estamos explorando el día de hoy, los que ya mencionamos, para que podamos entender mejor. Lo primero que podemos ver es que lo que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, allí en 2 de Crónicas 7:14. Juntos, amigo, amiga, tú y yo tenemos que reflexionar en esto por un breve momento y preguntarnos: ¿a quién está dirigido esto? ¿A quién está dirigido este mensaje? ¿Esto está dirigido al mundo? Es decir, a los que no conocen de Dios. La respuesta es un rotundo no. La razón por la que estoy comentándote esto es porque está dirigido precisamente a ti y a mí y a todo aquel que ya conoce de la palabra de Dios, sin importar qué denominación está frecuentando o a la que pertenece. El mundo no busca a Dios, y la razón de que el mundo no busca a Dios es porque hemos sacado a Dios del centro de nuestros hogares, ya no solo de las escuelas, sino en nuestras casas. Esto aquí está completamente dirigido a los hijos, a las hijas de Dios, a los creyentes. El problema que existe es que el pueblo de Dios hoy en día no está haciendo lo suficiente por la obra de nuestro Rey y Salvador. El problema aquí es que el verdadero hijo o la hija de Dios, el creyente, el que cree en el Señor Jesucristo, no está haciendo lo mínimo indispensable para alcanzar las almas.
Y es fácil poner pretextos de por qué no podemos hacer esto, por qué no lo hemos hecho, por qué no hemos hecho lo otro. Pero, ¿qué pretexto le daremos a Dios cuando nos encuentremos cara a cara con Él? Muchos han encontrado un lugar muy cómodo y se encuentran pacientemente esperando el regreso del Señor Jesucristo, así de manos cruzadas, así como aquella parábola de los talentos, que el que tenía un talento lo guardó, lo enterró. Muchos piensan que solo hacen el bien y que están convencidos de que están salvos. Muchos piensan que son salvos porque han aceptado al Señor Jesucristo y basta con eso. Para muchos este concepto es lo todo suficiente. Así que no se mueven para hacer algo más. No anhelan hacer algo más. No tienen pasión por las almas. Y tú y yo, amigo, amiga, yo te recuerdo siempre que puedo. Tenemos que tener pasión por las almas. Porque si venimos buscando solamente la salvación, eso es muy cómodo. Buscar la salvación es muy cómodo y cruzarnos de brazos y ya esperar a que el Señor regrese por su iglesia. Pero no puede ser así. Tenemos que tener esa pasión por las almas que nos motive a ir en busca de ellos, que nos motive a hacer cosas distintas, cosas diferentes, para poder ir en busca de la palabra, para entregársela a esas almas. Pero ¿eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? ¿Solamente? Absolutamente no. También la respuesta es un rotundo no. Cristo no dijo, siéntense en la banca de la iglesia o descansen en su casa hasta que yo regrese. Cristo nos entregó una misión. Y esto es algo que debe de quedar perfectamente claro. Y esa gran comisión está en Mateo 28, desde el 18, 19 y 20. Cuando el Señor Jesucristo se aparece entre sus discípulos a punto de partir y les dice el Señor, prácticamente parafraseándolo con mis propias palabras, le dice, porque me entregué en la cruz del Calvario y porque mi sangre fue derramada por ustedes, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y lo que a continuación dice es lo que confirma lo que te estoy diciendo. Dice, por tanto, id. El Señor Jesucristo dijo, yo ya hice esta parte, ahora les toca a ustedes, vayan y hagan discípulos. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, sé que muchos estarán diciendo que cumplen y predican la palabra de Dios, pero les digo en el día de hoy que si el Espíritu Santo de Dios no está vivo en cada uno de ustedes, entonces de nada vale predicar, de nada vale hablar. Escuchemos bien cada uno lo que estoy diciendo. Es imposible dar lo que no tenemos. Tenemos que avivar y fortalecer a los demás. Tenemos que avivar, fortalecer y darles vigor a los demás. Y esto lo puede y lo hace únicamente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si nosotros lo podemos compartir es porque el Espíritu Santo trae dones a cada uno de nosotros. Y esos dones reflejan en cada uno de nosotros frutos. Entonces nosotros tenemos que estar dando esos frutos. ¿Qué podemos hacer para que realmente suceda esto? Para fortalecer el Espíritu Santo en nosotros. Existen varias condiciones que tenemos que cumplir. Yo te he dicho siempre acerca de esto, que tenemos que buscarlo al Señor en alabanza, en oración. Tenemos que tener una relación íntima y estrecha con nuestro Dios, y solamente se logra así. Este mensaje que hemos estado tocando, basado en 2 de Crónicas 7:14, comienza con una clave, con una técnica, con un secreto. Esa condición nos dice, si se humillare, como lo comentamos al inicio. La maldad ha penetrado las paredes de la iglesia, ha penetrado en forma de el orgullo y de vanagloria. Hoy en día es triste ver congregaciones grandes, muy hermosas, pero las mujeres van en busca como de un club social, buscando a ver quién trae la bolsa más grande, la más cara, las zapatillas más bonitas, y los hombres de la misma forma. La iglesia ha desvirtuado su camino. El orgullo y la vanagloria se han infiltrado a tal manera que es imposible agradar a Dios. Tenemos que observar cómo esto es algo que queda muy resumido en las palabras del apóstol Juan, allí en 1 de Juan 2:16, cuando podemos leer lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen e impiden que obremos como Dios desea que obremos, como Dios desea que su iglesia obre. Y quiero repetirte precisamente lo que dice el apóstol Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, provienen del mundo. Dice Juan, sino del mundo, provienen del mundo. Y nosotros tenemos que interpretar aquí esta frase de el mundo como el resto de la creación de Dios que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen, que impiden que nosotros podamos obrar como Dios desea que obremos. Te comento algo que quizás te impacte. Los que más seguros están de que no son orgullosos son probablemente los más orgullosos, y tristemente muchos de ellos son pastores, ancianos en las iglesias. Y la pregunta es, ¿de qué están orgullosos? ¿Están orgullosos de su propia humildad? No, muchos de ellos están orgullosos por las grandes iglesias que tienen. Muchos de ellos están orgullosos por lo que han logrado aparentemente con el propio esfuerzo de sus propios brazos, de sus propias manos. Lo digo porque existen dos tipos de orgullos que ha tomado raíz en el cuerpo de Cristo: el orgullo de nuestras acciones y el orgullo de nuestra vida humilde. Allí se abre el paréntesis o se abre el signo de interrogación. Dios así lo ordena en su palabra. Dios manda a los santos que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5:6, que se vistan de humildad. O Colosenses 3:12 dice que se revistan de humildad. Y Primera de Pedro nuevamente en el 5:5 nos dice que anden en toda humildad. Y también el libro de Efesios 4:1 y 2 nos dice: Dios se satisface con la humildad y bendice. Y tenemos que volver a leer Proverbios 16:19 y Mateo 5:3. Dios da gracia a los que son humildes. Y Santiago 4:6 tenemos que volverlo a leer. Los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, también nos dice Proverbios 22:4. Entonces, la humildad es precursora de la exaltación verdadera. La pregunta aquí es, amigos, hemos notado que cada uno de ustedes, que dice la Biblia con frecuencia, que habla de la exaltación junto con la humildad. Sin embargo, no debemos tratar de ser humildes falsamente. No debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados. Eso no es humildad. Es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. Pero no por ello tenemos que preocupar y buscar las cosas así de esa forma. Preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. De eso Dios se encarga, de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir con la humildad, confiando en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son seguras y son verdaderas. No se olvidó del clamor de los afligidos, como dice Salmo 9:12. Los ninivitas, por ejemplo, asistieron y se vistieron de cilicio y de ceniza ante Dios. Ezequías, por ejemplo, él se humilló ante Dios y oró que fuera librado del poder de Sennacherib. El publicano rogó a Dios por misericordia. Todos estos acudieron a Dios y lo hicieron en humildad. Él escuchó sus oraciones. Si pensamos un poco en esto, yo estoy seguro de que todos nosotros nos daremos cuenta de que conocemos a creyentes que actúan por orgullo. En otras palabras, hacen las cosas solo para obtener reconocimiento de lo que ellos están haciendo. Estos son los orgullosos de sus acciones. Y para reconocerlos, pues la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Siempre los podemos encontrar de esta forma. Ellos ven a alguien haciendo algo o un determinado ministerio y ellos quieren hacer lo mismo y corren y buscan hacer lo mismo que ellos, pero no duran. En cuanto sienten que han logrado lo que ellos han querido, se van, porque el deseo en su corazón no es el de agradar a Dios, sino el de ser reconocidos. Estos son los orgullosos de sus acciones. Este es el grupo de personas que busca cargos en iglesias para poder sentirse orgullosos de sí. Menospreciando el trabajo de otros, a este grupo de personas no se les puede decir o pedir algo más de lo que ya está haciendo, o pedirle que hagan las cosas de cierta manera, porque de hacerlo estarías infringiendo a que no hacen lo suficiente, a que no saben lo que hacen. Esto, por supuesto, nunca es tolerado. Entonces, lo que sucede es que se molestan, se ofenden y luego se van.
murmurando, hablando en contra de el pastor de su congregación o en contra de la persona que les haya causado tal dolor. Del otro lado de la moneda, tenemos a los orgullosos de su vida. Es triste ver cómo existen numerosos creyentes que, teniendo problemas espirituales, problemas en su familia, problemas difíciles que enfrentan, nunca pasan de ahí y nunca piden que les ayuden a orar, a ser ministrados, a actuar bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto puede suceder porque su orgullo no les permite que otros piensen o sepan que están caídos o necesitados. El orgullo les detiene para poder recibir la liberación. El orgullo les detiene para poder decir, ¿sabes qué? Necesito que vengas conmigo hombro con hombro y que juntos salgamos adelante. El orgullo les detiene de recibir liberación y la bendición que Dios desea entregarles. El orgullo los detiene y les mantiene encerrados en esas prisiones de amargura, de tristeza en la que se encuentran. Y es por eso que la palabra de Dios aquí nos dice que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros nunca obtendremos la victoria sobre las adversidades que estamos enfrentando por nuestra propia fuerza. Si lo hacemos y va a suceder, yo estoy seguro va a ser porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que digo que el primer paso que tenemos que dar para que suceda un verdadero avivamiento en nuestra vida es que nos deshagamos del orgullo falso y de la vanagloria. Como Pablo menciona en Colosenses 2:18, hay algo que parece ser la humildad, pero en verdad no es. Esta es la humildad fingida y la debemos evitar. Muchos, al darse cuenta de los méritos de la humildad, la codician, pero no de forma sincera, sino externa. La codician por su excelencia y por la exaltación que ellos mismos están buscando. Buscar la humildad por razones egoístas trae como resultado la humildad fingida. Los que se sienten orgullosos por su humildad, algún día se darán cuenta de que era una humildad fingida la que tenían. Es la voluntad de Dios que seamos exaltados, claro, pero su camino hacia la exaltación es distinto al camino que creemos conocer. Es distinto que el camino que llevan los que quieren exaltarse a sí mismos. Su rumbo es distinto. Su destino también lo es. Y la exaltación a la que aspira el hombre siempre exalta su propia voluntad carnal, mientras que Dios desea exaltar al hombre según su imagen y propósito. Y por esto, la carne tiene que estar muerta de la manera que no responda a los deseos carnales. Algunos piensan que los dones espirituales exaltan a la persona que los posee y por eso los buscan con empeño. Pero la verdad es que el que recibe dones espirituales auténticos tiene que humillarse más y crucificar más la carne y entregarse más a Dios. Dios no da dones espirituales para promover nuestras propias metas y nuestras propias aspiraciones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Esto nos dice nuestro hermano Pedro en 1 de Pedro 5:6. La modestia se manifiesta en el semblante de las costumbres, en el vestir de la persona humilde, en la forma de hablar. Uno tiene un corazón humilde, no tiene ojos altivos y no sigue la moda. Los humildes se conocen por su manera de ser, son modestos en cuanto a su apariencia, sus costumbres, son sencillos. Lo mismo les da comer en un ladrillo que comer en una gran mesa. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás, no lucen su ropa de gala. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo no se va. La modestia es fruto natural de la humildad y se manifiesta en toda el área de la vida de las personas que son humildes. La realidad es que ser humilde es la virtud que nos conducirá a someternos a la voluntad de Dios y no a la nuestra propia. Y es por eso que el Señor en Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de nosotros deseamos este tipo de descanso? Claro que todos. Claro está que todos no solamente lo queremos, sino que lo necesitamos. Pero recordemos que todo tiene un comienzo y el avivamiento comienza con humillarse ante Dios.
Así que la primera condición a la que tenemos que cumplir para poder avivar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es que nosotros podamos humillarnos. En otras palabras, que nosotros podamos reconocer nuestras faltas y reconocer nuestros errores. Y de que seamos humildes, seamos como niños espiritualmente hablando. Así llegará el tan anhelado avivamiento. Avivamiento después de la peste, después de la violencia, después de la crisis actual, después de la vanidad y el falso orgullo. Seamos pues humildes. Ha sido doloroso lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Claro, es verdad, lo es. Ha sido duro, ha sido largo. Pareciera que esto se está alargando. Y así seguimos. Y seguimos adelante hacia la perfección. Dejando los rudimentos. Dejando las mañas, los caprichos y los pecados. Dejando el egoísmo y las murmuraciones atrás. Dejando los chismes. Y la lista es larga. Pero estaremos muy pronto teniendo un culto de adoración a Dios internamente en nuestro corazón. Y lo haremos a su persona como nunca antes adoraríamos al Señor en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas en la entrega pasada? ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué lo adoramos? Lo adoramos porque lo conocemos. Si no, no pudiéramos adorarlo. Ya no tanto por obediencia. Lo adoramos porque hemos visto su gloria. Hemos visto al Dios misericordioso y bueno porque es Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo adoramos porque lo amamos. Hemos estado con Él. Hemos pasado tiempo arrodillados con Él. Hemos pasado tiempo en comunión con Él. Le hemos estado buscando. Hemos estado buscando su rostro en oración. Lo amamos porque lo amamos. Gloria a Dios. Lo amamos porque lo amamos. Es más que suficiente. No hay vueltas, no hay algo distinto. No hay quejas. No hay excusas ni argumentos. Simplemente lo amamos. ¿Pero por qué le amamos? Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo servimos porque lo amamos. Ayunamos porque le amamos. Ya no hacemos huelga de hambre para reclamar cosas al Señor. Lo alabamos porque lo amamos. Nos amamos entre nosotros porque le amamos a Él. Somos capaces de dar todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y tenemos que amarnos porque le amamos a Él. En eso consiste el renovarnos por dentro. Amigo, amiga, te invito a que juntos hagamos una confesión de fe. Dile así como Isaías: no temeré. Recuerda, amigo, amiga, tus temores y deséchalos. Enfrenta el miedo y dile en la cara que no te asustas, porque el Señor Jesucristo está contigo. Ante la adversidad, ante la enfermedad, ante la hambre, la escasez, cuando afrontas todo esto, cuando afrontas el temor y te abandonas en sus brazos, Él te sustenta y dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Amable radioescucha, no son las circunstancias ni nuestro entorno lo que determina nuestra felicidad, sino nuestras decisiones. Esas son las que determinan nuestra verdadera felicidad. Y en este momento tus decisiones tienen que ir entonadas y enfiladas hacia ser humildes de corazón y echar fuera el orgullo y la vanagloria. Yo te recuerdo que seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo. Nuestra vida es muy corta. ¿Qué tan corta es? Pues tan corta que no tenemos ni siquiera los 5 minutos próximos asegurados. Los próximos 5 minutos de vida no están garantizados. Así de que si reconocemos que nuestra vida es muy corta, tenemos que reconocer que estamos viviendo en este átomo impalpable, de este tiempo, en este presente, que es un tiempo sin tiempo, aquí donde palpita la eternidad. Entrégale tu camino al Señor y confía en Él. El resto Él lo hará. Dile al Señor: Señor Jesucristo, yo te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador. Amigos, porque cada día de nuestras vidas cuenta, y aunque nuestra vida es muy corta, cada día hay que vivirlo al máximo y cada día cuenta en nuestras vidas. Yo te recuerdo lo que dice la Biblia en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así, amigo, amiga, con tu boca confiesa en este momento que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder de perdonar tus pecados, y a Él pídele que tus pecados sean perdonados, y pídele al Señor que te permita vivir con entereza, con libertad, con intensidad, pero con santidad. Amigo, amiga, nuestro Señor Jesucristo prometió regresar por su iglesia, y ese día puede ser hoy.
Aquí el asunto es que si aún no estás preparado, si no estás preparada, hoy es el momento para ponerte a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo el teléfono en cabina 664-872-0938. A continuación estaré atendiendo tus llamadas. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.